32. Historia de la nueva historia. Que la historia se nutre de conjeturas es algo que sabe cualquiera. Nada cuesta razonar que de los innumerables actos humanos que han tenido lugar en todos los tiempos, solamente una ínfima parte nos consta cabalmente. Hay también una porción de sucesos que podemos imaginar o deducir de ciertos indicios, pero la mayor parte de las cosas que han pasado nos son desconocidas. De los millones de artistas que escribieron, pintaron, cantaron y esculpieron en 4000 años de historia egipcia, solo conocemos el nombre de 3 o 4. De los creadores asirio-babilonios, ni siquiera eso. También es de suponer que muchos acontecimientos que damos por sabidos ocurrieron quizá de un modo diferente del que se nos aparece como cierto. Esto, más que molestar al aficionado a la historia, lo excita y apasiona. Lo que ha sido, decían los griegos, y ni siquiera los dioses pueden modificarlo. Sin embargo, la imperfecta condición del conocimiento humano permite que una misma historia pueda ser referida de 100 distintas maneras y con significados opuestos. Es posible transformar lo que fue y hasta me atrevería a afirmar que se trata de una tarea artística. Hacer planes para el pasado es menos una paradoja divertida que una función propia de todo historiador. Hay que admitir que todos estos razonamientos provocan desazón entre los amantes del rigor, la certeza y la verdad. Esta gente padece un gran desconsuelo ante la inevitable relatividad de las nociones que se imparten por allí. Borges imaginó un universo creado hace algunos minutos, con falsas huellas de un pasado antiquísimo. Cualquier persona decente no puede menos que sentir una extrema inquietud al examinar esta posibilidad. En Caballito, donde la precisión es la primera de las virtudes, un grupo de historiadores se propuso legar a las generaciones futuras una colección de documentos de impecable minuciosidad para que la historia no tuviera zonas desérticas para los estudiantes. Así nace la agrupación Nueva Historia. Y el proyecto, concebido por esta notable sociedad, fue, sin ninguna duda, el más desmesurado de la historia del pensamiento de nuestro siglo. La idea era escribir un tratado absolutamente completo de la historia universal a partir del 1 de enero de 1965. Los hechos ocurridos con anterioridad a esa fecha se reputarían pertenecientes a una era anterior, conjetural y poco segura, bien diferente de los nuevos tiempos documentados que comenzaban. La obra registraría la totalidad de los sucesos humanos y la sostendría con pruebas y legalizaciones irrefutables para no dejar lugar a la más pequeña sombra de sospecha. Para cometer semejante hazaña, Nueva Historia reunió 14 profesores, 2 numismáticos, 4 calígrafos, un cartógrafo, 2 operadores de radio, 6 dibujantes, un cadete, 20 amanuenses y un escribano público. A los pocos días comenzaron a hacerse patentes algunas dificultades. Los historiadores escribían y avalaban con toda rapidez, pero los hechos superaban cualquier cálculo. Mientras alguien consignaba un suceso, ocurrían otros 100 que debían dejarse para el día siguiente. Además, los científicos sentían la amarga sensación de que, en lugares ocultos, personas absolutamente desconocidas llevaban a cabo toda clase de operaciones vitales sin que la sociedad Nueva Historia lo supiera. Así fue que se resolvió renunciar al universalismo, limitándose a los sucesos nacionales. Pero no fue suficiente. La historia es siempre más veloz que los historiadores. De cualquier manera, los problemas complejos suelen favorecer la aparición de grandes ideas. Y en este caso, el toque genial lo proporcionó el cineasta húngaro László Martók, experto en films documentales que había abandonado su país huyendo de las persecuciones, aunque el hombre ya no recordaba quién lo perseguía ni por qué. Martók sugirió a las comisiones de Nueva Historia la posibilidad de filmar la vida entera de las personas, con un sistema sonoro, para que las imágenes y sonidos resultantes pudieran ser estudiados por los curiosos del porvenir. La iniciativa fue saludada con gran beneplácito. En un sentido discurso, el doctor Anselmo T. Galván Castro advirtió que si las civilizaciones precedentes hubieran tenido la precaución de filmar cada existencia
Nuestro conocimiento de la historia sería completo y la experiencia acumulada nos permitiría una vida mejor, sin errores repetidos y sin caminos nefastos, recorridos 1000 veces. Ahí tienen ustedes la entrevista de Guayaquil, se increpó Galván Castro. No sabemos qué pasó entre San Martín y Bolívar. Una simple cámara pudo ahorrarnos 1 siglo y medio de suposiciones. La Sociedad Nueva Historia empleó sus magros fondos en la adquisición de cámaras de cine y grabadores de sonido. Pero cuando todo estaba listo para comenzar la magna obra, los refutadores de leyendas entraron en acción. Alguien manifestó que para la filmación de una vida hacían falta por lo menos 2: la vida del filmado y la del operador encargado de manejar la cámara. Y eso suponiendo que este último señor no atienda jamás sus propias necesidades. En realidad lo más razonable sería la existencia de 2 operadores por persona filmada, uno de día y otro de noche, pero entonces la historia resultante no podría abarcar jamás a todas las personas del mundo. Quedarían fuera los operadores. La objeción fue contestada, sugiriendo que cada operador tuviese detrás suyo a otro operador que filmara la filmación. Pero si bien se piensa, tal sistema conduciría a la estirpe humana a una interminable cadena de operadores que se filman, mientras una sola persona, la primera de la fila, vive realmente. El doctor Galván abogó finalmente por una solución heroica. Los camarógrafos no pertenecerían a la historia. Sus biografías serían deducidas de las imágenes de sus filmados. Por ejemplo, un ilustre médico escala el Himalaya. Los observadores deberían pensar que detrás del médico estaba el operador. Pero los refutadores de leyenda no se detuvieron en su tarea corrosiva. Uno de ellos sostuvo que el sistema de filmaciones provocaría una insoportable modificación en la psiquis del género humano. Si las personas cambian su actitud cuando se hallan frente a una cámara, si se filma la vida entera de la gente, todos nos pareceremos a Santiago Gómez Coe. Galván Castro confesó entonces su fervorosa admiración por Santiago Gómez Coe y declaró que el hecho de saberse filmado obligaría a todo ciudadano a llevar una vida digna y sin tapujos. La polémica fue muy áspera. La gente de Flores no tomó partido por ninguno de los 2 bandos. Manuel Mandeb, sin embargo, imaginó la siguiente situación. Un hombre notable es filmado en todos los actos de su vida. Un día cualquiera, este hombre desea ver algo de lo ya filmado. La Sociedad Nueva Historia lo complace. El hombre se sienta y observa trozos de su pasado en una pantalla. Mientras tanto, un camarógrafo lo está filmando. En ese momento, su presente y su pasado son, al menos para quien después observe esta nueva filmación, la misma cosa. El episodio puede repetirse infinitas veces y así es posible que algún historiador del siglo XXII contemple la imagen de un hombre sentado observando a otro hombre sentado, que observa a otro hombre sentado y así hasta donde ustedes quieran. Cada hombre es un poco más joven, pero todos los hombres son el mismo. Pero sin duda, la objeción más importante al proyecto de Laszlo Martok fue la llamada objeción del pensamiento, que podría resumirse así. No existen cámaras que filmen la conciencia. Si un operador registra las imágenes de un sabio meditando, jamás sabremos el verdadero contenido de sus meditaciones, salvo que el hombre tenga la insana costumbre de meditar en voz alta. Así jamás se sabrá si el sabio está inventando un nuevo específico o si está analizando la posibilidad de estrangular a su cuñado. Pero hay más todavía. Muchas actitudes de los hombres solo se comprenden si se conocen aspectos sociales de su tiempo que, con seguridad, escaparán al alcance de las cámaras. Si uno de nosotros recibe una ostra, el episodio no nos preocupará. Para un griego tal situación significaba el destierro. De cualquier manera no hubieran sido necesarias tantas críticas feroces. La gran obra de la Sociedad Nueva Historia jamás hubiera podido prosperar. Era demasiado costosa. Inútiles fueron los esfuerzos por conseguir el auspicio de una firma de fabricante de cámaras y grabadores. Las rifas, festivales, kermeses y colaboraciones desinteresadas arrojaron réditos menesterosos. Finalmente, el 2 de marzo de 1966, el doctor Galván Castro anunció que Nueva Historia quedaba disuelta. Sin embargo, han quedado algunos retazos fílmicos realizados por Laszlo Martok. El más extenso dura 7 horas. Se le conoce entre los entendidos como la siesta del ingeniero Oscar Valente.
Al comienzo del valioso documento se observa un caballero haciendo preparativos para dormir su siesta. En cierto instante el hombre extrae su cédula de identidad y la expone ante la cámara. Se advierte aquí el prurito de Nueva Historia por ofrecer pruebas de todo. Acto seguido Valente, pues de él se trataba, procede a dormir durante 6 horas. La cámara lo sigue prolijamente en sus cambios de lado, movimientos inconscientes y aún en sus periodos de inquietud. Sobre el final, el ingeniero despierta y sale de la habitación. Allí se adivina que a Martok se le terminó la película o bien la paciencia. Hay que convenir con los refutadores de leyendas en que, con ser extenso, el documento no es esclarecedor. Después de examinarlo una y otra vez, poco se puede saber acerca del ingeniero Valente, como no sea que un día durmió la siesta durante 6 horas. Durante cierto tiempo también se conservaron algunos rollos que Galván Castro había enterrado en el fondo de su casa para que los curiosos del tercer milenio tuvieran noticia de su obra. Pero desconfiado como era, el hombre no podía irse a dormir si no se aseguraba de que los rollos estaban en su lugar. Entre tantos entierros y desentierros, los rollos corrieron el destino que parece reservado a todo documento histórico. Se perdieron. En fin, la aventura de esta sociedad nos deja una enseñanza. Es tan mala la escasez de documento como el exceso de ellos. Nueva Historia nunca comprendió que recrear el pasado supone elegir los momentos más reveladores. Poco sentido tiene referir hora por hora las menudas actividades de los hombres. Por lo demás, desde el punto de vista pedagógico, el nuevo método resultaba un tanto dificultoso. Para estudiar la infancia de Washington, un estudiante hubiera necesitado 12 años. Para examinar la vida de San Martín, 72. Y eso para no hablar de las dinastías, civilizaciones e imperios. Esto, claro está, son ejemplos. Ya se sabe que Nueva Historia solo comprendería los sucesos a partir de 1965. Pues bien, si se piensa que ese año Buenos Aires tenía 5 millones de habitantes, el estudio de esa ciudad en esos 365 días hubiese insumido 5 millones de años. No obstante, mucho después de la defunción de Nueva Historia, algunos caballeros adinerados contrataron a Laszlo Martok y a otros operadores para que les filmaran la vida. Al principio el negocio funcionaba, pero luego Martok advirtió a sus clientes que solo entregaría las películas cuando estuvieran completamente terminadas, lo que desilusionó a la mayoría de los caballeros adinerados. Hoy la técnica, con su increíble progreso, puede hacernos pensar que el proyecto de Nueva Historia se cumplirá alguna vez. Durante las 24 horas del día hay cámaras y grabadores funcionando. Las ciencias auxiliares de la historia utilizarán este material en el futuro. Y ya no será necesario descifrar piedritas de Rosetta ni excavar las ruinas de Babilonia. El cine dará testimonio de nuestras vidas y entonces podrá ser llamado con toda propiedad el biógrafo.